transmitir un pensamiento de parte de Dios, que este tema yo lo titulé Las 7 bendiciones de confiar en Dios. Así es que, pues agradezco la vida de los que ya están conectados. Por ahí parece ser que, pues sí, se escucha. Creo que sí, ¿verdad? Gracias, hija. Buenas tardes. Dios te bendiga. Gracias por compartir. Compártelo ahí en los grupos de la iglesia, por favor. Eh, Saludos, bendiciones para todos. Y bueno, vamos a ir al tema directamente. Vamos a ir al tema. Acuérdense que el propósito es tardar de 15 a 30 minutos nuestro programa para no hacerlo gravoso para ustedes. Así es que quiero utilizar para introducir la enseñanza, el tema, la palabra que le quiero compartir, el Salmo 32, verso 10. Dice la palabra de Dios. Gracias, hija, muchas gracias. Dice el Salmo 32 en el versículo 10. Dice así, dice, muchos son los dolores del impío. Muchos son los dolores del impío. Hay otras versiones que dicen, muchas son las aflicciones de los malos. Dice, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Padre que estás en gloria, Dios Rey del universo, te pedimos, te suplicamos que nos permitas poder comer de esta tu palabra, este pan que nutre el Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú permitas que esta transmisión sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan y que pueda haber una nutrida audiencia y que podamos salir bendecidos con el pensamiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense que estaba yo meditando en este salmo, en este versículo, Salmo 32, verso 10, que dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Ciertamente existen grandes bendiciones al poner nuestra confianza solo en Dios. Solo en Dios, ¿eh? Ya no se diga cualquier otra cosa, no se diga medicamento, no se diga riquezas, no se diga recursos materiales, no, 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 solo en Dios. Hace días platicaba con un hermano de la iglesia y le preguntaba cómo estaba, cómo se había sentido ahora con el cambio de gobierno, porque pues él trabaja para el gobierno. Y yo le preguntaba y le decía, ¿cómo está la firmeza en tu trabajo? Y me decía, pastor, yo dependo de Dios. Yo no dependo de lo que pueda, cómo esté la corriente social, cómo esté la corriente política, cómo estén los asuntos del gobierno. Yo dependo de Dios. Y si Dios me está bendiciendo ahorita por este trabajo y el día de mañana me lo quitan, Dios me puede bendecir por otro medio. Y eso me llevó a pensar y dije yo, ciertamente existen grandes bendiciones para aquel que confía en Dios. Porque Dios es el único que nunca nos falla, nunca nos va a fallar, nunca nos va a defraudar, nunca nos va a traicionar y siempre nos va a hablar con la verdad. Siempre, siempre nos va a hablar con la verdad. Por ejemplo, Jesús dijo allá en San Juan 16:33, en el mundo van a tener muchas aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Él no nos está engañando. Él no nos está engañando. Él no nos va a defraudar. Y Él nos dice, confía. Confía, sí, confía plenamente en Dios. Pero a pesar de que confíes, en el mundo va a haber situaciones de aflicción. O sea, Dios no nos engaña. Que a veces nosotros queremos tener una perspectiva diferente, pero Dios no nos está engañando. Y la Biblia nos enseña que hay 7 bendiciones
de confiar en Dios. Y yo te quiero mostrar esas 7, están en un solo versículo y la verdad que a mí me impacta porque confiar en Dios es lo más maravilloso. Fíjese, se las voy a mostrar de una vez. Hoy pretendo no extenderme. Dice en el Salmo 146, las bendiciones se van a encontrar en el versículo 7 y 8, pero voy a empezar desde el verso 5 como para tener un contexto. Dice el Salmo 146 del 5 al 8, dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Dice, bienaventurado aquel quien recibe su ayuda del Dios de Jacob. Hay gente que dice, ay, es que a mí me ayuda la empresa donde trabajo. No, mi hermano amado, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Que Dios usa tu empresa para ayudarte es otra cosa. Pero tu ayuda, tu socorro, tu sustento, no proviene del mundo, proviene de Dios. Entonces, voy a seguir leyendo. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados. Y aquí está la primera bendición de confiar en Dios, que Él te va a hacer justicia. Y luego sigue diciendo que da pan a los hambrientos. Y aquí está la segunda bendición. Y luego dice, Jehová liberta a los cautivos. Y aquí está la tercera, la libertad. Y luego dice en el verso 8, Jehová abre los ojos a los ciegos. Y aquí está la cuarta bendición, te da visión. Y luego sigue diciendo, Jehová levanta a los caídos. Y aquí está la otra bendición, que Él te levanta, Él no te va a dejar tirado. Y luego dice, Jehová ama a los justos y la más grande bendición es que nos ama. Jehová ama a los justos. Entonces, fíjese bien, bendición número 1, nos hace justicia. Nos hace justicia. Muchas veces nos sentimos traicionados, nos sentimos defraudados por otras personas, incluso a veces por los líderes religiosos que nos presiden en las cosas de Dios. A veces nos llegamos a sentir traicionados, incluso por nuestra misma familia, por nuestros jefes laborales o por los maestros en las escuelas o compañeros, ya sea de trabajos, de escuela, de la colonia donde vivimos, no sé, pero muchas veces nos sentimos traicionados, nos sentimos defraudados, nos sentimos decepcionados de otras personas porque nos fallan, y no es justo que nos fallen, pero si ponemos nuestra confianza y nuestra mirada en Dios, Él nos hará justicia. O sea, Él dice, a ver, tú estás poniendo tu confianza en mí, es justo que yo te responda positivamente. Es justo que tú sientas la bendición de confiar en mí. Si dijeron mentiras de ti, Él va a hacer justicia para que salga la verdad. Así es que no te preocupes, mi amado hermano, aunque pasen años, tú sigue confiando en Dios, tú sigue confiando en Dios. Y si la gente sigue diciendo mentiras de ti, si la gente sigue injuriando, si la gente te sigue defraudando, Dios va a hacer que salga tu justicia. Si te ofenden sin fundamento, Él hará que se coman sus palabras. Si te critican indebidamente, Él te va a hacer justicia. Él siempre te va a hacer justicia. Él no te va a fallar. No luches. No luches con tus propias fuerzas, porque eso desgasta. Eso desgasta. Mejor confía en el que te va a hacer justicia. ¿Te acuerdas cuando a Jesús vinieron los del Sanedrín y le empezaron a hacer preguntas? Él no contestó. Él enmudeció su boca como cordero. Fue llevado al matadero porque él confiaba, él sabía en quién confiaba, él sabía que tarde o temprano iba a brillar su justicia y resucitó de entre los muertos. O sea, Dios no te va a dejar sin hacerte justicia. Número 2, segunda bendición, te va a dar alimento,
te va a dar alimento. Por eso dice aquí en el Salmo, dice que hace justicia a los agraviados, a los ofendidos, a los que ofendieron, que da pan a los hambrientos. O sea, Él te va a dar alimento. No solo saciará y suplirá nuestras necesidades físicas y literales, sino también las espirituales, las del alma, las afectivas. Es decir, Él te va a dar comida para alimentar tu cuerpo, pero también te va a alimentar el alma, te la alimentará con su palabra, te la va a alimentar con el consejo pastoral, te va a alimentar en todas las áreas. Ten fe, confía en Dios, no te afanes, no te angusties, porque la angustia puede ofender a papá Dios. Por eso confía que no te va a faltar nada, que Él te va a dar el alimento. Por eso Él dijo, si las aves del cielo que no hilan, que no trabajan, Dios las sustenta, cuanto más a ti. Tú vales más que cualquier pajarillo de esos. Tú vales más, tú eres más valioso. O dijeran ahora en la modernidad, tú eres un tazo dorado, eres un hijo del Altísimo, no te dejará sin sustento, no te dejará sin sustento, te va a dar su pan. Número tres, te va a libertar, te va a libertar. Por eso aquí en el Salmo, en este Salmo dice, Jehová liberta a los cautivos, verso 7 del Salmo 146. Jehová liberta a los cautivos, te va a libertar, nos va a dar libertad de todo tipo de opresión. Hay ocasiones en que no hayamos salida, nos sentimos oprimidos, pensamos que no hay salida, nos sentimos en una encerrona. Eso mismo fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y que los iba persiguiendo Faraón. Los arrinconó el Faraón en un lugar llamado boca cerrada, es decir, un lugar sin escapatoria. En el hebreo se dice Pijiairot. Sin embargo, Dios les abrió el mar, les dio una salida. Parecía que no había salida, había una salida. Dios les abrió el mar y les dio una salida. Ese lugar llamado boca cerrada se convirtió sobrenaturalmente en una boca abierta, refiriéndonos a una salida. Así, mi hermano, tú confía en Dios y así, aunque tú no veas salida, Dios te va a dar una salida. Podría ser que te persiga un pasado y tú no sepas cómo, pero Dios te va a dar una salida. Te podrían perseguir los acreedores, te podría perseguir la enfermedad, o te podría perseguir la mala suerte, o los problemas familiares. Todo esto podría estarte oprimiendo, te podría tener como cautivo, como encarcelado, y que creas que no hay salida. Y ciertamente no la hay. No la hay, así como Israel no tenía una salida, no la hay. Pero Dios te va a abrir una salida. Así como Israel abrió el mar, Él te va a dar una salida para darte libertad, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, confía en Él. Nos va a dar libertad en situaciones adversas, nos va a dar libertad de cárceles de amargura. No volverás a tener insomnio, podrás descansar confiadamente porque Él te libertará de cárceles de amargura, nos libertará de toda prisión de impiedad. Y aunque sabemos que hay malignos acechando y aprisionando, hay personas malas atacándonos por chismes, por presiones maquiavélicas, pero Él te va a librar de presiones de impiedad. A ver, ahí en tu lugar, ahí donde estás tú, di, Dios me dará una salida, tengo que confiar en Dios, voy a confiar en ti, Padre. Haz una declaración de fe y dile, Dios, voy a confiar en ti. Y número 4, la cuarta bendición de confiar en Dios, dice ahí en el Salmo, ahí dice que nos va a dar visión. Mire, dice,
liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, o sea, nos va a dar visión, nos va a dar visión. ¿Sabe qué importante es saber que Él nos va a dar visión? Porque mire, bien podría ser que caminara sin una visión, sin un proyecto, sin un futuro, sin saber el propósito de Dios en tu vida. Pero cuando tú confías y esperas en Él, asegúralo que Él te va a dar visión, te va a dar visión, vas a poder ver más allá de lo que mirabas antes. Y como vas a ver más allá, vas a dar pasos seguros, en firme. No vas a caminar a oscuras ni a tientas. Sabrás claramente qué hacer porque tendrás visión, porque Él te va a dar visión. Si usted supiera la importancia de confiar en Él, que Él te va a dar visión, vas a saber claramente qué hacer. ¿Sabe cuántos viven derrotas, fracasos, sin sabores, porque toman malas decisiones, porque no tienen una visión clara para su vida? Pero si tú te atreves a confiar en Él, Él te va a dar visión. Vas a ser un hombre con visión, con una visión clara, definida. Vas a estar enfocado en esa visión y vas a vivir y vas a trabajar para esa visión de lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. Por eso es bien importante confiar en Dios, porque si tú confías, si tú pones tu confianza, tú pones tu mirada en Él, Él te va a dar visión. Él te va a dar visión. Yo no sé si lo creas, amado hermano, pero aquel que confía en Dios camina con visión, porque así lo dice. Y luego lo que dice aquí, mire, número 5, dice, Jehová levanta a los caídos. Jehová levanta a los caídos, los levanta, o sea, Él te va a levantar. Él te va a levantar. ¿Sabe por qué lo dice? Porque es imposible que no haya caídas. Jesús lo dijo, imposible es que no haya tropiezos. Va a haber tropiezos, va a haber caídas, pero 7 veces cae el justo y el Señor lo levantará. El Señor lo levantará. Por eso es que la quinta bendición de confiar en Dios es que tú sepas que Él levanta al caído, que Él lo levanta, que Él lo levanta, que lo va a levantar. No te va a dejar tirado, te va a levantar. Te vas a caer, sí, pero te vas a levantar. Porque 7 veces cae el justo y Él lo levantará. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Esto quiere decir que cuando confiamos en Dios, Él no va a permitir que quedemos tirados, no va a permitir que estemos caídos. A veces la vergüenza de caer repetidas veces ante una ofensa a Dios nos impide tener una buena relación con Dios. Pero Dios dice, no te voy a dejar tirado, te voy a levantar. ¿Sabe que uno de los pensamientos satánicos más terribles para el ser humano es la acusación? La acusación satánica, porque Satanás acusa, ahí está, no que ibas a confiar en Dios, no que ibas a buscar de Dios, pero Dios dice, no te voy a dejar tirado, te voy a levantar, y ahí va a estar con su mano poderosa para levantarte. Por eso es que el objetivo de la acusación satánica es sentirnos indignos, para que no nos levantemos, para que nos quedemos tirados, caídos, alejados de Dios. Pero Dios promete levantar al caído. No lo deja tirado, lo levanta. ¿Por qué? Porque confiaste en Él y no te va a dejar tirado. Qué hermoso es estar cobijado por Dios. Pero debes de aprender a confiar en Él y tendrás estas bendiciones. ¿Cómo será una forma de levantarte? ¿Cómo? La Biblia dice que dos son mejor que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Eclesiastés 4, 9 y 10. Tú puedes ver ahí que dice, mejor son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayeren no habrá un segundo que lo levante. Por eso es que nosotros como creyentes debemos de vivir en comunidad, en iglesia, confortados en la iglesia. ¿Por qué? Porque si alguno cae, el otro lo va a levantar. El otro lo va a levantar, va a ser la forma como Dios va a usar para levantarte. Si uno cae, el otro lo levanta, es decir, la vida de iglesia. La iglesia, Dios pone el ministerio de la restauración, de la reconciliación y de la ayuda para levantar al caído. Hay personas que no les gusta que les visiten, pero es de Dios.
para levantarlos, porque pusieron su confianza en Dios. Aquel que pone su confianza en Dios no se va a quedar tirado. Dios lo va a levantar, porque es una de las promesas. Y la sexta promesa, y número 6 es de hombre, número de hombre, y la sexta promesa es la más maravillosa. Es la promesa de Dios para el hombre, y dice que nos ama, que nos ama. Aquí en el verso que leímos, donde están las 7 promesas, dice: Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Ay, ay, ay. El amor de Dios, dice un corito, el amor de Dios es maravilloso. Es tan ancho que no puedo estar afuera de él. Es tan alto que no puedo estar arriba de él. Tan bajo y profundo que no puedo estar abajo de él. El amor de Dios es maravilloso. Es justo confiar en Dios. Por lo tanto, si tú confías en Él, Él te va a amar. Pastor, es que Dios ama a todos. Sí, sí, Dios ama a todos. Pero no todos confían en Él. Por eso Jesús, cuando es bautizado, viene la voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. ¿Por qué? Porque Jesús confiaba en el Padre. Dios ama a aquel que en Él confía, porque es una muestra de que conoce a Dios. Aquel que confía en Dios es porque conoce a Dios. ¿Conoces a Dios? No dudes, no dudes, no dudes ante la adversidad, no dudes ante la escasez, no dudes ante las tormentas, no dudes en los desiertos, no dudes cuando tengas problemas, no dudes en la enfermedad, no dudes en ningún tipo de aflicción, no dudes, solo confía, solo confía. Si tú confías en Dios, te vas a ganar el amor especial de Dios. Si tú confías en Dios, vas a vivir bendecido con estas 7 bendiciones que te estoy transmitiendo de parte de Dios. Bendecido solo por confiar en Dios. ¿Crees esto? Si lo crees, vívelo. Deposita tu confianza en Dios para todo, para todo, para todo. No dudes, confía en Dios. Y la bendición número 7 es su sustento. Él te va a sustentar ante cualquier necesidad, aún en medio de pruebas, aún en medio de desiertos. Dios te va a sustentar. Mire, Dios no promete sacarte de las pruebas. Dios promete fortalecerte para que pasen las pruebas. Dios no te promete que no vas a atravesar desiertos, pero sí te promete que va a estar contigo para que juntos puedan pasar el desierto. Él no te promete que no va a haber tormentas en tu vida, pero sí te promete que vas a saber atravesar la tormenta. Si te ama, ¿crees que te va a dejar desamparado? Por supuesto que no, te va a sustentar. Él dijo lo siguiente, dijo allá en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes pueden atesorar esa promesa para ustedes mismos? Claro, se lo dijo a José, pero la palabra de Dios es para nosotros. Yo la tomo para mí, la atesoro. Como decimos, las promesas de Dios son siempre amén. Siempre amén. Solo que Dios pone una condición. ¿Y cuál es esa condición? Confía en Él. No dudes ante la adversidad. No dudes ante la escasez. No dudes ante las tormentas, ni en los desiertos, ni en los problemas, ni en las enfermedades, ni siquiera en ningún tipo de aflicción. Quita de ti todo estrés, toda ansiedad, todo problema, quita de ti toda incertidumbre, toda duda, toda depresión. Y si confías en Dios, sábete que Él te dijo: no te voy a desamparar.
nadie te podrá hacer frente. En todos los días estaré contigo, no te voy a desamparar. Esfuérzate, sé valiente. Solo esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que le di a mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Asegúralo, amado hermano, que Él te va a hacer justicia, que Él te va a dar alimento, que te va a dar libertad, que te va a dar visión, que te levantarás si caes. Asegúralo que Él te amará y que Él te va a dar sustento. 7 bendiciones solo porque te atreviste a confiar en Dios. Qué poderosa promesa. Qué alentador saber que tenemos un Dios que por el hecho de confiar en Él nos va a sobreproteger de esta manera y nos va a dar estas 7 bendiciones para nuestras vidas. Yo no sé si tú te atreves, yo me atrevo a tomarlas. Yo me atrevo a recibirlas, decir, Señor, esto es para mí. Gracias por tu palabra. Amado hermano, este fue tu programa, Tardes de Edificación. Vamos a hacer una oración para cerrar esta enseñanza. Padre Dios, gracias por tu promesa, gracias por tu cobijo, gracias porque sabemos que si confiamos en ti, Señor, vamos a tener estas 7 bendiciones. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los hermanos y hermanas que nos escucharon y que han escuchado esta enseñanza. Padre, yo te pido que les abran los ojos de la fe para que puedan creer en esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Saludos, mi hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias. Recuerda, nos vemos el martes en el siguiente programa, Tardes de Edificación, con el pastor Rafael Gómez Lima. Dios te bendiga. Dios te bendiga.